ahí vamos a, para hacer la prueba de qué es lo que hace esta unidad, ¿no? Esto es lo último que han visto, la estructura de esta unidad. El ingeniero lo tiene así, digamos. A ver, aquí el ingeniero lo tiene, por ejemplo, así. ¿Dónde está su dibujito de ingeniero? No, no es esto. Así, ¿no? Fíjense. Si ustedes escriben en una hojita, ustedes tienen acá el tiempo, tienen la hora, el minuto y el segundo. Acá arriba viene el nombre de la clase, implementando la clase tiempo, dice, ¿no? Nombre de la clase, tiempo, que en este caso, en el código sería número. Pero si nos pasamos acá abajo, hora, minuto y segundo, son los atributos de esta clase. Tiene 3 atributos, hora, minuto y segundo. Y tiene toStr. Este toStr no es nada más que una función o puede ser un proceso, dependiendo. Aquí abajo van todos los procesos o funciones que vamos a escribir para estos 3 atributos. Y bueno, aquí explica un poco el constructor, el destructor. Por ejemplo, yo cuando digo constructor, por ejemplo, ¿no? Tengo esta clase aquí ya implementada. Ahora aquí yo tengo un constructor. Pueden ver, constructor dice, ¿no? Entonces yo le voy a decir acá, objeto vas a ser igual al número, que es el nombre de la clase, punto crear. ¿Ya? Ahora te lo explico acá. Le voy a explicar acá qué es lo que hace. Lo que estamos haciendo ahorita es simplemente decirle al objeto, digamos que es objeto, ¿no? Objeto, ya. Ahorita yo cuando no hago esto, cuando no tengo esto, digamos, así, esto no existe, digamos, ¿no? Solo tengo así. Este número está apuntando a nada. ¿Ya? O sea que no tiene nada ahorita. No tiene uso de memoria, digamos, ¿no? Ese objeto. Ahorita. Pero si yo le hago esta línea de acá, que es el constructor, este constructor simplemente lo que hace es darle una cajita de memoria. El objeto ahora tiene una cajita de memoria. ¿Ya? ¿Cierto? Ahora supongamos que tengo otro objeto 2, supongamos. Este objeto 2 lo voy a crear igual. Le voy a colocar los 2 ya, no le voy a colocar objeto, le voy a colocar los 2 directamente. Este O2 está apuntando ahorita a nada, ¿no? No tiene nada. Pero yo le voy a colocar lo mismo, digamos, ¿no? Le voy a decir objeto 2 create. Se está creando. Entonces al hacer eso le estoy dando otra cajita. ¿Cierto? Ahora, los objetos no tienen nada ahorita, ¿no? Pero yo me doy cuenta que cada uno de estos objetos tienen un número. Digo, ese es su nombre de la clase. Pero tienen acá dentro un atributo llamado valor. Que este valor es de tipo cardinal. Entonces, al ser un valor de tipo cardinal, hay dos formas de acceder a esto. Yo puedo acceder así, miren. Objeto punto valor igual a 5 o a 10. Y el objeto punto valor, objeto 2 punto valor igual a 20. ¿Ya? Pero aquí me manda un error, me dice, hey, ¿qué es esto? No conozco esto, me dice. Y eso es porque esto está en modo private. Si yo le quito este privado, fíjense, tendría que dar. Bueno, no da, sigue estando en privado. Entonces cuando no tiene nada, le puedo poner public, digamos, public. Así. Al colocar public, nosotros les estamos diciendo que esta variable es pública. Entonces se hace pública acá.
Está mal escrito, me disculpo. No me daba preso. Ya. Miren, fíjense, objeto valor 10, objeto valor 20. Entonces yo cuando quiero imprimir, digamos write ln, quiero imprimir el objeto 2. Mira, aquí me dice, ¿qué es esto? Objeto. ¿Qué pasa si imprimo eso? A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa si imprimo el objeto? Me manda un error. Me dice, no puedo imprimir el objeto. ¿Por qué? Porque recuerden que el objeto solamente está apuntando a una caja, ¿cierto? Pero esa caja en sí tiene hartas cosas, digamos, no tienes que decirme qué voy a mostrar en específico. Y yo sé que dentro de esta cajita hay una variable llamada valor, ¿no? Que es b, valor. Entonces tengo que decir objeto, mostrar lo que hay en valor. Entonces yo lo ejecuto. El objeto 1 tiene el elemento 10, ¿no? Que es el objeto, el primerito. Tiene el 10. Entonces estamos bien. Pero hay un pequeño detalle. Que yo no puedo hacer esto. No puedo acceder directamente al atributo valor desde otra unidad. Normalmente estos atributos tienen que ser privados. ¿Ya? O sea, como estaba hace un momento, tienen que ser private. Si yo hago ese private, lo ejecuto, me va a mandar el error de que yo no sé qué es valor, porque no lo conoce, porque está privado. Cuando coloco privado, quiere decir que solamente funciona dentro de esta unidad, no funciona fuera. ¿Ya? Y ahora la pregunta sería, ¿cómo yo le doy un valor a mi objeto? ¿Cómo le doy un valor de 10, digamos? Para eso usan los procesos almacenados, que son estos procesos que tienen acá. Por ejemplo, este procedimiento llamado setValor, le enviamos un elemento X y lo que hace ese elemento X, chalero, no sé ni dónde está, vamos a buscarlo. Lo que hace lo único que hace es darle ese elemento X valor igual a ese valor X. Entonces es como hacer prácticamente esto, ¿no? Lo voy a comentar. Simplemente es como hacer objeto punto set valor, le voy a dar el valor de 10, que no es nada más lo mismo que hacer esto. ¿No? Internamente es lo mismo, porque le mando el 10 y ese 10 se lo paso a valor. Le paso a valor, que es como lo que hacíamos al inicio, así, ¿no? De esta forma estamos como que protegiendo, encapsulando los datos para que no sean fácilmente de accesar. ¿Ya? Y si yo lo quiero mostrar, no lo puedo mostrar así, objeto.valor, porque no lo conoce. Entonces ahí llamo a la siguiente función, que es el get, el set es para enviar, ¿ya? Set valor, enviar valor. El otro es el get, que creo que no lo tengo acá. No lo tengo el get. Entonces, ¿qué hace el get? Nada, pues. Simplemente es una función que dice get valor, ¿no? Entonces, ¿qué me retorna? Un cardinal, ¿no? Entonces, este simplemente nos va a retornar. Ah, está acá abajo, me disculpe, no lo había visto. Get valor retorna un cardinal, dice. Entonces, veamos qué es lo que nos muestra, o qué es lo que hace. Valor lo está retornando, ¿no? El valor. Entonces, ya no tendría que hacer así, digamos. Tendría que simplemente colocar aquí abajo objeto punto get valor, y ahí ya me imprime el 10.
¿cierto? Entonces, de esta forma nosotros podemos enviarle un valor y podemos retornar el valor. De esa forma podemos enviar y retornar. Para eso estamos usando estos de acá, ¿cierto? Entonces, hasta ahí yo ya tengo el getValor. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo objeto.invertir? Digamos, no sé si tengo el invertir, no lo tengo. Lo tengo porque lo escribí mal. Invertir. Ahí me salen todas las propiedades que tiene el objeto, ¿no? El insertar dígito, el intercalar primo y no sé qué más tiene. Y estos son otros que no sé por qué tienen ahí, pero vienen por defecto. Instancia, tamaño, todo eso. Yo le voy a dar invertir. Entonces, el objeto punto invertir lo único que hace es retornar. Bueno, no, ahorita no retorna nada, solamente lo invierte. Si valía 10, o si vale ahora, digamos, le coloco otro número, le coloco 1, 2, 3. Ahora tiene que retornarme al revés, ¿no ve? Pero para ello tengo que mostrarlo, digamos, ¿no? Tengo que mostrarlo otra vez. No lo estoy volviendo a mostrar. Entonces yo ahí veo. Es primero 1, 2, 3 y al final invertido, ¿no? ¿Cierto? A partir de esta forma nosotros ya podemos manipular los objetos a partir de que podemos sobre un objeto usar todos los procesos que tenemos: getValor, insertar dígito, intercalar primo, create. ¿Se imaginan no tener que hacer uno de estos para cada uno de esos valores? O sea, si yo quiero usar otra vez el invertir pero para otro número, simplemente lo que hago es utilizar el objeto 2, digamos, ¿no? Objeto 2 punto, ese valor le voy a enviar otro valor, a este que sea el 120 o los 789, digamos, ¿no? Y ahí otra vez, ahí ya hago con el objeto 2. Invertir y ahora lo muestro, ¿no? El 321 invertido y el 987 invertido. Entonces, prácticamente es para eso que usan este tipo de estructura, para almacenar e encapsular datos. ¿Sí? Si en teoría yo no hago esto, por ejemplo, si yo no hago este constructor, no tendría que funcionar. Si funciona ya es porque, no sé, son cosas raras. Fíjense, no funciona. Se me colgó o algo pasó, se me detuvo. ¿Se dan cuenta? Lo borré los constructores, que son el crear, y no pasó nada, se me cerró. Fíjense, se me cerró. Recuerden que cuando yo no le doy el constructor, estas variables no tienen nada, apuntan a vacío. O sea, no están haciendo nada, digamos, están ahí, no tenemos nada de memoria en qué vamos a guardar, digamos, ¿no? Ya cuando le doy el constructor, cuando le ejecuto su constructor, ya recién se les da una cajita de memoria. No, recién se les da su cajita de memoria. ¿Cierto? Recuérdense que este objeto 2 igual tiene su propio valor B, que es diferente al de acá arriba. ¿Se entiende hasta ahí? O les estoy hablando en chino, japonés, no sé, que no entienden. ¿Así les explicó el ingeniero o todavía?
Sí, se entendió el tema un poco. Ya, pero es más que todo para que puedan encapsular, digamos. No creo que lo ocupen a fondo esto todavía. Lo van a ver recién al otro semestre cuando les toque esta materia, programación uno. Pero es una introducción de que ustedes ya tienen un concepto básico de lo que les espera, porque implementar esto es lo que cuesta, ¿no? Implementar todos los procesos que ustedes pueden hacer para un número. Ya que recuerden que para un número ustedes han hecho hartos procesos. Incluso han hecho el de convertir letras, ¿se acuerdan? Bueno, hay un proyectito que estaba, Sí. que estaba a medias que el ingeniero les dio para que ustedes acaben, que decía que tienen que convertir a literal. Y lo mismo van a ver en programación 1 igual, convertir a literal, pero ahora orientado a objetos. Esto se llama orientado a objetos. Lo que estaban haciendo ustedes es programar a nivel estructural, nivel estructurado. Esto es orientado a objetos. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo digo lo siguiente? A ver, esto lo voy a comentar un rato. Si yo digo esto, esos comentarios largos. Entonces, si ahora yo le digo objeto 2 vas a ser igual a objeto 1. El objeto 2 vas a ser igual al objeto. Al hacer eso, decirle que el 2 sea igual al primero, lo que hace el sistema es borrar esta línea que tiene acá. Ahora yo ya no voy a apuntar a esta cajita. ¿Qué vas a hacer? Voy a apuntar a la misma caja la que tiene el objeto. Ambos están apuntando a la misma caja. Y digamos que esta cajita tenía el valor de 10. O que al principio era 1, 2, 3, ¿no? ¿No? Y ahora como yo sé que tiene 1, 2, 3 ahorita porque le estoy dando al objeto, le di 1, 2, 3, pero luego le dije que objeto va a ser igual al objeto, lo está apuntando a esa misma cajita. Ahora si yo digo objeto 2 punto set valor y le envío el valor hasta el 8, ¿no? Hasta el 8. Entonces al hacer esto, yo si quiero mostrar ambos, por ejemplo, quiero ver qué es lo que tiene el objeto 1 y qué es lo que tiene el objeto 2. Y veamos qué pasa. Me doy cuenta que ambos tienen lo mismo, ¿no? Tanto el objeto 1 como el objeto 2 tienen el mismo contenido. Pero esto es porque pues no es porque ambos tengan su propia cajita, ¿no? No es eso. Sino que ambos están apuntando a la misma caja. Entonces yo digo, mostrame lo que hay en 2, va y muestra lo que hay en esta caja. Y si me dice, mostrame lo que hay en el objeto 1, va y muestra lo que hay en esa caja. Por eso yo aquí modifiqué, por ejemplo, el objeto 2 modifiqué, ¿no? El que decía 1, 2, 3.6, 7, 8. Cuando lo modifiqué, lo que hizo fue modificar esta caja de acá. Lo modificó desde el 1 hasta el 8. Entonces, como lo modifiqué, automáticamente ya los dos tienen esos dos valores. O sea, porque están apuntando a la misma caja. Eso es un poquito más que conceptual. De esa forma. Ahora, para que
el objeto uno solo señala una caja y el objeto 2 a otra caja distinta. ¿Sería objeto 2 igual a objeto 2? ¿O otra forma sería? Esta caja ya lo perdimos. ¿Ya? Esta Y para caja, deshacerlo, si yo quiero, digamos, deshacerlo, tendría que darle otra cajita al objeto 2, ¿no ves? sería objeto 2 crear otra vez. Exactamente. Ah, yeah. Si yo aquí entre medio de estos dos coloco objeto 2 crear, automáticamente lo que hace, esta caja ya la perdió. Entonces le creamos otra caja de memoria donde va a almacenar sus cosas y deja de apuntar a esta de acá y automáticamente esta pasa a tener otra nueva cajita. Ya. Pero en el constructor, veamos acá el constructor. En el constructor nosotros lo que hacemos es inicializar las variables con un valor por defecto. En este caso el valor por defecto que tiene este es el 0, ¿no? Yo le puedo poner el ¿cuánto? El 2021. Entonces cuando yo le doy su nueva cajita, automáticamente se va a crear con ese valor. Vamos a probar. ¿Cierto? Con el 2021 se creó. Eso es porque llama al constructor, y el constructor es lo que hace es dar un valor inicial a todas sus variables que tiene como atributo. Y los atributos solamente en esta clase solamente hay para número, para valor. Por lo tanto, normalmente el valor por defecto de un constructor sería 0, digamos, ¿no? Valor neutro para un número, Ya si quiero tener un valor por defecto, ya le puedo crear otro constructor, digamos, ¿no? Donde yo le puedo mandar un valor para que se cree con dicho valor. O sea, es otro constructor. Eso se le llama sobrecarga de constructores. Entonces, al hacer eso, yo ya puedo crear con el constructor llamado x con un valor inicial, digamos, ¿no? Que sea 20, 30. Y ahí ya con ese valor se crea. Entonces, ahora a través de los objetos ya podemos hacer varias cosas, ¿no? Con un solo objeto podemos hacer hartas cosas. Y todo eso va a depender de lo que tengamos acá abajo, de lo que implementemos, de lo que hagamos. Todo eso van a implementarlo ustedes. Y más o menos esa es la estructura, digamos, ¿no? De una clase. Al inicio empezamos vacío porque por si yo creo otra nueva unidad, digamos, ¿no? Yo debe haber otra nueva unidad. ¿Dónde está? Nueva unit en Delphi. Yo veo que solamente hay interface, implementation y end. Ahí empiezan de cero, ¿no? Siempre los types se crean acá abajo. Todo lo que es type, donde aquí va la clase. El número va a ser igual a clase, digamos, ¿no? Así. Entonces, aquí ya tengo la parte de acá abajo. Type. Hasta acá. Hasta el primer end punto y coma. ¿No? Tenemos la parte privada, que les decía que era la parte de los atributos. Que aquí, por ejemplo, si ustedes crean una clase persona, tendría que tener su nombre, su carnet de identidad, su teléfono, ¿no? Como atributos. O sea, algo que los identifique. Por ejemplo, cuando ustedes van a su carnet, algo tienen, sí, algo que los identifica, ¿no? Su nombre, su CI, que es lo que los identifica. Después tienen fecha de nacimiento. No le pueden poner la edad, porque la edad lo pueden calcular, ¿no? La fecha actual menos la edad, la fecha en la que nació, y esa es su edad.
Y ahí pueden hacer varias cosas, digamos, ¿no? De modo privado. En la parte pública van todo lo que son, lo que yo puedo ver acá, por ejemplo. Cuando yo le doy al objeto setValor, digamos, donde hacer setValor, le doy control espacio y ahí veo todos los métodos en sí. Me sale un error ahorita, no sé por qué. Objeto. No me deja ver. Eso está raro. Aquí abajo lo voy a hacer. Por ahí sí sale. Objeto. Punto. Me sigue saliendo un error. Yo creo que es por lo que hay acá al lado en la interfaz. Está vacío, yo creo. Por esto. Sale ese error. Entonces, objeto, punto, control espacio. Nada todavía. No, nada. Y ahora no sé por qué no me sale. No me muestra. Eso está raro. A ver. No hay errores. Compila bien. Ahí está, fíjense. Me sale todo lo de abajo, lo que son sus funciones, ¿no? Crear, setValor, insertar dígito, eliminar dígito, unir dos números, remover dígito, ordenar, invertir valor. Todo eso yo lo puedo usar, digamos, ¿no? Ya que tengo un objeto de esta clase. Entonces todo lo que va en interface viene a ser todo lo que nosotros vamos a poder usar acá. Crear, getValor, todo eso en interface. Coloco en privado la parte de los atributos, público las partes que van a ver, que se va a ver desde otra unidad, que es lo que yo veo de acá, ¿no? Todos los métodos que hice, el crear, el getValor, son públicos, yo los veo, los utilizo de afuera, desde otra unidad. Esa es solamente la parte de la interfaz. Y acá abajo van los uses por si acaso, por si van a usar otra, el CRT o algo, ¿no? Debajo de la interfaz. Arriba de lo que es la interfaz no se coloca nada más. No. Ahí quedaría. Aquí ya declaran todo. Y bueno, ahora luego de eso sigue la implementación, que es la parte de acá abajo. Y aquí hay un end, ¿no? Este end termina con la implementación. En cuanto a lo que es la diferencia entre procedimiento y función, ¿qué tanto varía? Porque, digamos, yo puedo poner, digamos, una función y al final puede ser que en realidad tenga que ser un procedimiento. ¿Cómo distinguirlo? Interesante pregunta. Bueno, normalmente, date cuenta, aquí tenemos usando una función y un procedimiento. A ver dónde está. Vengamos acá. Este setValor es un procedimiento, por ejemplo. ¿Ya? Porque yo le doy control espacio y me dice que es, no me dice nada, pero le doy control espacio, me dice que es un procedure, ¿no? Entonces, yo al decir que es un procedimiento, normalmente por defecto los procedimientos tienen que modificar tu atributo. Antes de que el valor valiera 1, 2, 3, ¿cuánto valía? 0, ¿no? Luego de que se hizo esto, valía 1, 2, 3. Se modificó tu atributo, ¿cierto? Sí. Bien. Normalmente los procedimientos tienden a atender una modificación del objeto. Van a modificar algo. Un procedimiento. En este caso valor 1, 2, 3. Y las funciones casi no modifican los atributos. No modifican. Por ejemplo, el getValor es una función, pero
esta función antes de ser llamada tenía digamos el valor, lo puse, chucha, get valor, ¿no? Antes de ser llamada tenía 1, 2, 3, digamos, ¿no? Y luego de que se llamó sigue valiendo 1, 2, 3. ¿Cierto? Entonces, Sí. normalmente es casi raro que una función te modifique un valor. Ya no te tendría que modificar el valor. Si el valor valía 1, 2, 3, al final tiene que valer 1, 2, 3. Si tu función dice verificar primo, donde esa verificar primo te retorna un booleano, digamos, ¿no? True o false. Es una función, pero no te tiene que modificar tampoco tu valor. No lo modifica. En pocas palabras sería como otra forma de decirle variable constante. Exacto, bueno, más o menos algo así. Algo similar. Algo similar. Entonces cuando vos vas a ver un procedimiento, digamos, si yo te digo invertir, por ejemplo, el invertir para mí es un procedimiento. Pero pueden que, dependiendo en qué caso lo vas a usar, ¿no? Siempre depende en qué caso lo vas a usar. Por ejemplo, tú quieres que se modifique tu atributo o no, digamos, ¿no? Yo creo que se modifique el valor, digamos, yo ya que lo quiero invertir. Ya, ¿lo podés invertir? Sí, ¿no? Sí, lo podés invertir. Pero lo que vas a hacer al invertir simplemente, si esto valía así y luego lo vas a invertir, luego de haber invertido tendría que ser 3, 2, 1. Pero tal vez, no sé, por X motivos tú no quieres invertir el objeto que se encuentra, o sea, el atributo que se encuentra dentro de ese objeto. Entonces lo dejas así, 1, 2, 3 y retornarías el valor invertido, 3, 2, 1. Pero el objeto no lo tocaste. O mejor dicho, no lo tocaste su atributo del objeto. En ese caso solo está retornando lo que tenía invertido. Pero de igual forma, ¿qué vas a hacer con ese dato? Digamos, yo me pregunto, ¿no? Con el 3, 2, 1, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde lo vas a guardar? ¿Lo vas a usar para algo? Digamos, ¿no? Casi es muy poco ese tipo de uso. Normalmente siempre los procedimientos tienen que modificar algo. Normalmente. Es raro que dejes suelto, digamos, que te retorne algo, pero ¿para qué? Digamos, tal vez te decía el ejercicio de invertir el valor, digamos, ¿no? Igual lo hiciste en función en vez de procedimiento. Entonces, al final de cuentas, cuando vas a hacer un procedimiento, igual tenés que guardar el valor, digamos. Porque recuerda que si vas a invertir, tenés que destruir este elemento, ¿no? Tenés que quitar el 3, luego quitar el 2 y el 1 hasta que se haga 0, por ejemplo. Pero en ese caso no tenés que tocar el valor, digamos, en una función. Si fuera función, no tienes que tocar ese valor. Lo dejas intacto. Haces una copia y destruís la copia. Preferible es destruir la copia. Y de esa forma se puede tener un poquito más de criterio cuando vas a usar una función y cuando vas a usar un procedimiento. Ah, ok, gracias. ¿No? Normalmente esto es programación orientada a objetos, pues. ¿No? Normalmente van a hacerlo así más adelante, pero ya con otro tipo de estructura, ya que ahorita están jugando con los números. Ya después van a ver los vectores, cosas así. Por ahora solamente ustedes acaban con la unidad, ¿no? Con esto acaban. Creo que su proyectito más les falta y su último parcial. Y en su último parcial es similar al segundo, ¿no? No varía mucho. Solamente que es un poco de todo, ¿no? Un poco de diagrama, un poco de prueba de escritorio, codificación igual, ya que entra todo. Y al final un pequeño concepto de, creo que era de lo que era las propiedades de orientado a objetos. Un poco de teoría de
especificar lo que hay en una clase, los atributos, las funciones, ¿no? Aquí hay más cosas, por ejemplo, de orientadas a objetos. El ingeniero tiene ahí anotado. No tiene lo que es el constructor, que lo acabamos de mencionar. El destructor. Este destructor normalmente se lo utiliza para liberar, por ejemplo, como les decía, ¿no ve? Acá esta cajita se quedó, ¿no ves? Ahí vacía. Normalmente el destructor tendría que liberar este recurso, porque sabemos que está siendo usado, aunque no es porque nosotros quisiéramos, sino que no hemos olvidado, ¿no? Pero está usando recursos de memoria en la computadora, así que tendríamos que liberarlo, y para ello pues se utilizan los destructores. Pero en este caso no hay destructores. Acá tiene un destructor por defecto en el lenguaje de Pascal, así que no es necesario implementarlo, digamos, ¿no? Por ejemplo, en C++ sí hay un destructor. Tienen que construirlo ustedes, destruir ese destructor para que lo libere. Y por ejemplo en Java no hay destructor, porque Java es automático, se libera solito, digamos. Dependiendo mucho del lenguaje, ¿no? Ustedes van a conocer varios lenguajes, recién están empezando, así que van a conocer varios lenguajes. Y el selector, que es lo que les decía, eso que protegía los atributos, ¿no? Que no se puede acceder a los atributos. Que no podía acceder a estos de acá. Desde acá tengo que hacerse así con un método, tengo que acceder, ¿no? Directamente no puedo. Al final estos objetos que ven acá no son nada más que apuntadores, ¿no? Que apuntan a una cajita, véanlo así como más fácil, donde esa cajita ahí está todo, ¿no? Todo lo que vemos acá, todo lo que hemos implementado y demás. Bueno, ¿tienen dudas? ¿No tienen dudas? Cualquier cosa me preguntan ahorita. Eso es un poco todo lo que han avanzado, es lo que tendrían que saber en la materia. Y es lo último. Una pregunta, ¿las clases son grabadas? Esta clase que estoy compartiendo, No, las anteriores. las anteriores sí son grabadas, las tengo en mi canal. Siempre los comparto en la noche, o si no mañana hasta el mediodía ya los comparto en el grupo. Ah, ya, ok, gracias. Bueno pues chicos, entonces así quedamos por hoy. Nos vemos. Creo que la siguiente semana ya es parcial, ¿no? Vayan practicando todos los días, vayan resolviendo algoritmos, ejercicios, para que sean más ágiles a la hora de resolver. No es nada más que practicar. Cualquier cosita me hablan nomás a mi privado, les voy a estar respondiendo. Vale, muy bien.